Géminis, ¿por qué Venezuela es pobre? La pobreza en Venezuela es un tema Géminis, ¿por qué Venezuela es pobre? La pobreza en Venezuela es el resultado de una compleja combinación de factores históricos, políticos y económicos. Aquí te presento algunos de los principales motivos. Dependencia del petróleo. La economía venezolana ha girado históricamente en torno a la exportación de petróleo. La caída de los precios del crudo en los últimos años ha golpeado duramente sus ingresos, generando una crisis económica. Control de cambio. El control de divisas impuesto por el gobierno ha limitado la disponibilidad de dólares, dificultando las importaciones de bienes esenciales y generando escasez. Expropiaciones y nacionalizaciones. La toma de control de empresas privadas en diversos sectores ha afectado la producción nacional y ha desalentado la inversión. Corrupción. La corrupción generalizada ha desviado recursos públicos y ha debilitado las instituciones, afectando la calidad de vida de los venezolanos. Inflación. La hiperinflación ha erosionado el poder adquisitivo de los venezolanos y ha generado una crisis humanitaria. Falta de inversión. La incertidumbre política y económica ha ahuyentado a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, limitando el crecimiento económico. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos puntos? Puedo explicarte con más detalle cómo cada factor ha influido en la situación actual de Venezuela. Por ejemplo, podemos hablar sobre las consecuencias de la hiperinflación, las políticas económicas implementadas por el gobierno o las perspectivas de futuro para el país. También puedo responder a preguntas más específicas, como por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto de la crisis en la población venezolana? ¿Qué medidas se han tomado para intentar solucionar la situación? ¿Cómo ha afectado la crisis a los sectores más vulnerables de la sociedad? No dudes en preguntar lo que quieras saber. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre Venezuela? Perspectiva del futuro para el país. La perspectiva de futuro para Venezuela es un tema complejo y sujeto a múltiples interpretaciones. En los últimos años, el país ha experimentado una profunda crisis económica y social, lo que ha generado incertidumbre y diversas opiniones sobre su posible evolución. Algunos aspectos a considerar. Recuperación económica. Aunque se han observado algunos signos de estabilización económica, como la disminución de la inflación y un leve crecimiento del PIB, la recuperación completa será un proceso lento y gradual. La dependencia del petróleo sigue siendo un desafío, y la falta de inversión y la corrupción continúan siendo obstáculos para el desarrollo. Crisis humanitaria. La crisis humanitaria sigue siendo una realidad para millones de venezolanos, con altos índices de pobreza, desnutrición y escasez de servicios básicos. La recuperación económica será fundamental para abordar esta situación, pero también se requerirán políticas públicas efectivas y una mayor cooperación internacional. Situación política. La polarización política y la falta de diálogo entre los diferentes actores políticos siguen siendo un obstáculo para la estabilidad y el desarrollo del país. La resolución de la crisis política es fundamental para generar confianza y atraer inversiones. Migración. La migración masiva de venezolanos hacia otros países seguirá siendo un desafío en los próximos años. La repatriación de los migrantes y la reintegración social de quienes regresen al país serán temas cruciales. Cooperación internacional. La cooperación internacional será fundamental para apoyar la recuperación de Venezuela. Los países de la región y la comunidad internacional en general tendrán un papel importante en la reconstrucción del país. En resumen, la perspectiva de futuro para Venezuela es incierta y dependerá de diversos factores, tanto internos como externos. Si bien existen algunos signos de mejora, la recuperación será un proceso largo y complejo que requerirá la voluntad política de todos los actores involucrados, así como el apoyo de la comunidad internacional. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de la situación en Venezuela? Por ejemplo, puedo proporcionarte información sobre las últimas proyecciones económicas, las iniciativas de diálogo político o las políticas implementadas para enfrentar la crisis humanitaria. También puedo responder a preguntas más concretas, como por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Venezuela en la actualidad? ¿Qué papel juega la oposición en la búsqueda de una salida a la crisis? ¿Cómo ha afectado la crisis venezolana a la región? No dudes en preguntar lo que quieras saber.
¿Cuál sería la solución para la salida de la crisis en Venezuela? La solución a la crisis en Venezuela es un tema complejo y multifacético, sin una respuesta única o sencilla. Requiere un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales como las consecuencias inmediatas de la crisis. Algunas de las medidas que podrían contribuir a una salida de la crisis incluyen diálogo político. Es fundamental establecer un diálogo sincero y constructivo entre todos los actores políticos, incluyendo al gobierno y la oposición, para encontrar soluciones consensuadas y restaurar la confianza. Elecciones libres y justas. La realización de elecciones transparentes y democráticas, con la participación de todos los actores políticos y la observación internacional, es esencial para restablecer la legitimidad del gobierno y abrir un nuevo capítulo en la historia del país. Reformas económicas. Se requieren reformas económicas profundas para estabilizar la economía, controlar la inflación, atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. Esto implica implementar políticas fiscales y monetarias sostenibles, liberalizar la economía y fortalecer las instituciones. Reconstrucción de las instituciones. Es necesario fortalecer las instituciones democráticas, como el Poder Judicial y el sistema electoral, para garantizar el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos. Lucha contra la corrupción. La corrupción ha sido uno de los principales problemas de Venezuela. Es fundamental implementar medidas para combatirla y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Atención a la crisis humanitaria. Se requiere una respuesta humanitaria urgente para atender las necesidades básicas de la población, como el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos. Cooperación internacional. La cooperación internacional es esencial para apoyar los esfuerzos de reconstrucción de Venezuela y facilitar la transición hacia un nuevo modelo económico y político. Es importante destacar que no existe una solución mágica o rápida para la crisis en Venezuela. La salida de la crisis será un proceso largo y complejo que requerirá la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Algunos de los desafíos que se enfrentan para encontrar una solución son: polarización política. La profunda polarización política dificulta el diálogo y la construcción de consensos. Falta de confianza. La falta de confianza entre los diferentes actores políticos y sociales dificulta la implementación de reformas. Interferencia externa. La intervención de actores externos en los asuntos internos de Venezuela puede complicar la búsqueda de una solución. En conclusión, la salida de la crisis en Venezuela requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales y las consecuencias inmediatas de la crisis. Es fundamental establecer un diálogo político sincero, implementar reformas económicas profundas, fortalecer las instituciones y atender la crisis humanitaria. La cooperación internacional también será clave para apoyar los esfuerzos de reconstrucción del país. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de la crisis en Venezuela? Por ejemplo, puedo proporcionarte información sobre las propuestas de diferentes actores políticos, los desafíos que enfrenta la economía venezolana o el impacto de la crisis en la sociedad.